El tema de la clase de hoy es género. Vamos a aprender qué es el sexo, qué es el género, cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, así como tres conceptos importantes: roles de género, desigualdad de género y violencia de género. Todos se parecen mucho, pero tienen sus particularidades. Y como las últimas unidades de esta clase, el tema de género pertenece a la superestructura, a la parte ideológica de las sociedades. No tiene que ver con la economía, no tiene que ver en su mayoría, aunque los roles de género sí, pero en su mayoría con la estructura, sino que principalmente tiene que ver con la parte ideológica. ¿Qué interpretación hace cada cultura de los hombres y las mujeres? Bueno, para empezar, ¿qué es el sexo biológico? El sexo biológico tiene que ver con diferencias físicas y genéticas entre las personas. Esto lo medimos según los genitales con los que nace un bebé, según los cromosomas, ahora que conocemos de genética, ¿no?, de las personas, y también tiene que ver con los niveles de hormonas como la testosterona, progesterona, etcétera, ¿no? Hormonas femeninas y masculinas. Por ahora, el sexo biológico se considera una categoría discreta, ¿no? Uno pertenece a un sexo biológico o a otro. Y universalmente se reconocen tres categorías: el sexo masculino, el sexo femenino y las personas intersexuales, que es un porcentaje bastante pequeño de la población que nace con genitales tanto de hombre como de mujer. Esto es lo más actualizado que les puedo decir. Sabemos que el tema del sexo biológico también es más complejo porque entre las personas hay muchas categorías, no solo de los niveles de hormonas que tenga una persona biológicamente, sino que hay combinaciones genéticas que son poco comunes, pero que también complican un poco nuestra idea de sexo biológico. Pero en general, a esto nos referimos con el sexo biológico de una persona. ¿Qué es el género entonces? El género es un constructo social. El género tiene que ver con el sentido, ¿no?, la explicación que le da cada cultura a esta diversidad sexual dentro de una sociedad. Determina cómo se los sexos y también las expectativas de comportamiento y el valor, etcétera, etcétera, que se le da a cada sexo biológico. Y por lo tanto, al ser un constructo social, como ya deberían entender, las categorías varían mucho culturalmente, de sociedad en sociedad. Por ejemplo, en muchas culturas del suroeste de lo que es ahora Estados Unidos, muchas sociedades indígenas, tradicionalmente, por siglos, se ha reconocido un tercer género que se llama un verdach. Una persona, que este término significa dos espíritus, y se consideraba que había algunas personas en la sociedad que tenían un espíritu tanto masculino como femenino, ¿no? No es algo nuevo. Es algo nuevo, tal vez, el considerar más de dos géneros en la cultura occidental. Pero históricamente han habido muchísimas sociedades que han reconocido más de dos géneros. Yo les incluí un enlace, ustedes pueden explorarlo optativamente, de este mapa del Public Broadcasting Service, y es un mapa que mapea, valga la redundancia, un poco algunas tradiciones en el mundo que reconocen diversidad de género, más allá de solamente dos géneros masculino-femenino. Les voy a dar un solo ejemplo, pero ustedes pueden navegar este mapa y ver algunos grupos históricos y otros grupos más contemporáneos. Un ejemplo de una sociedad histórica es la sociedad de los Inca, ¿no?, lo que ahora es Perú. Cuando pertenecía a ese territorio los Inca, ellos consideraban un tercer género llamado Cuarihuarmi. Este era un tercer género que ellos consideraban como hombre-mujeres,
Estas personas se consideraban que tenían poderes especiales al pertenecer a este tercer género, al ser diferentes de alguna forma de la mayoría de la sociedad. Ellos eran chamanes y participaban en ceremonias que representaban un espacio no solamente entre lo masculino y lo femenino, pero también el pasado y el presente, los seres vivos y los seres muertos. Entonces, de alguna forma, ellos veían que hay personas que no calzaban muy claramente dentro de lo que ellos consideraban un hombre o una mujer, sino que era un espacio intermedio, y utilizaban esta conceptualización para entender o explicar que siempre hay como un espacio entre estos otros binarios, ¿no? Entre el pasado y el presente hay un espacio. Entre los vivos y los muertos hay un espacio. Entre lo masculino y lo femenino hay un espacio tercero. Bueno, vamos con el concepto de roles de género. Los roles de género tienen que ver con las labores que son esperadas tanto de los hombres como de las mujeres, dentro y fuera del hogar. Es decir, al reconocer las sociedades distintos géneros, y para el resto de esta presentación me voy a enfocar en el género masculino y femenino porque son los géneros universales. Entiendo que en nuestra cultura, y como les acabo de decir, por siglos en otras culturas se han reconocido más de un género, pero globalmente estos dos siempre se han reconocido, ¿no? Y siempre ha habido una división de labor, incluso desde la época de los cazadores-recolectores, ¿no? Se consideraba que habían algunas tareas que las debían cumplir los hombres y otras que las debían cumplir exclusivamente las mujeres. Y ciertamente hay algunas consideraciones biológicas como la estatura promedia o el embarazo que han influenciado estos roles de género, ¿no? Biológicamente, las mujeres cis eran las que, o son las que se embarazan, y por lo tanto, las mujeres tradicionalmente siempre han sido las que le han de amamantar a los bebés, por lo tanto, están más amarradas, digámoslo de esa forma, al hogar, ¿no? Entonces, la crianza siempre ha sido un rol de género de la mujer, ¿no? Tradicionalmente. Pero también entran muchísimo los factores culturales a la hora de pensar en las divisiones laborales. Por ejemplo, los doctores. Bueno, sabemos que hombres y mujeres pueden ser doctores, pero incluso hoy en día en nuestra cultura tendemos a asociar la profesión de doctor o de cirujano, incluso más específicamente, con los hombres. Tendemos a pensar que las enfermeras son mujeres, aunque de nuevo sabemos que hay hombres enfermeros que son capaces de ser enfermeros, tendemos a tener todavía esa división. Las maestras, de nuevo, tendemos a pensar que son mujeres, los bomberos son hombres, las amas de casa son mujeres, los pilotos de avión son hombres, ¿no? De nuevo, entendemos que cualquier persona puede ejercer cualquiera de estas profesiones y poco a poco con los años eso se va diversificando, pero todavía sabemos que asociamos un género específico a estas labores. Y las labores, los trabajos remunerados que de alguna forma replican el trabajo doméstico tiende a ser un rol de género todavía de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las enfermeras son las que cuidan a los enfermos, las maestras cuidan y enseñan a los niños, ¿no? Este tipo de trabajo que de alguna forma, o la limpieza, por ejemplo, trabajadoras domésticas, ¿no? Las personas que limpian las casas de otras personas, de alguna forma son trabajos que remuneran un trabajo que normalmente se hacía dentro del hogar, y esas labores todavía las asociamos con las mujeres. Soldados también. Un trabajo que asociamos con los hombres. Les traje un ejemplo aquí, un estudio que se publicó en una revista de la Universidad de Puerto Rico. Es un estudio que se publicó este año y que tiene que ver con el impacto del género en el proceso de sucesión en los negocios familiares puertorriqueños. Es decir, la investigadora que hizo este estudio, ella hizo una investigación a profundidad con 4 empresas familiares aquí en Puerto Rico
y quería ver qué pasaba, ¿no? Cómo esta ideología sobre los diferentes roles de género impactaban a quién le quedaba ese negocio familiar cuando se moría el dueño original. Que tradicionalmente la gran mayoría de los negocios familiares en Puerto Rico han sido iniciados por hombres. Los resultados fueron muy interesantes. Para empezar, las mujeres en el estudio consideraban que ellas llegaron a obtener la presidencia de ese negocio por mérito propio y los hombres asumían que les correspondía a ellos el derecho de tomar control de la empresa familiar del papá simplemente por ser los hijos masculinos del dueño. También encontraron que las mujeres acceden a la presidencia de estos negocios familiares después de la muerte del padre. Hasta ese entonces se le considera a la hija como una persona que puede asumir la presidencia. En cambio, los hijos hombres acceden a la empresa por ascensión desde antes de que se muriera el padre, ¿no? Le iban entrenando, le iban dando tareas u otros roles dentro de la empresa, muchísimo más que las mujeres. También encontraron que había mucha resistencia de entes o de personas externas a la empresa familiar, como los suplidores o conocidos de la familia, que decían comentarios como que, ay, qué pena que solo hay una hija que pueda heredar este negocio. En cambio, no había tal resistencia por parte de nadie cuando era un hijo quien iba a heredar esta empresa familiar, ¿no? Ahí vemos un poco cómo esta ideología cultural de los roles de género entra en vigor incluso hoy en día, en el 2022, aquí en Puerto Rico, ¿no? Una ideología que todavía dice, ser presidente de una empresa familiar es un trabajo de hombres y por lo tanto se le facilitaba más al hombre llegar a esa función que a la mujer. Bueno, otro concepto tiene que ver con la desigualdad de género. Esto es un paso más allá de esta división laboral que hay por género, sino que tiene que ver con darle más valor a un género que a otro, ¿no? Esta idea de la estratificación del género, ¿no? Tiene que ver, como dije, con el estatus de un género en relación con otro. El estatus de la mujer, que tradicionalmente es el género considerado el género inferior en la sociedad, varía mucho entre sociedades. Hay sociedades históricamente, tanto como contemporáneas, donde hay una total dominación masculina dentro y fuera del hogar. Y históricamente hay ejemplos, en el libro de texto hay uno en las Filipinas, de sociedades donde el estatus de género ha sido casi igualitario, que realmente ha habido muchísima igualdad históricamente y contemporáneamente entre los hombres y las mujeres de la sociedad. ¿Y cómo medimos el estatus? ¿Cómo sabemos como antropólogos que estamos viendo, ¿no? El estatus de un género en relación con otro? Bueno, medimos factores económicos, cuánto poder tienen en promedio cada género en la sociedad, cuánto prestigio, cuánta autonomía para hacer lo que quieran con su vida, ¿no? Para agenciar su propia vida. Componentes ideológicos, se le pueden hacer las preguntas, ¿no? A las personas que pongan en evidencia cómo piensan de un género en comparación a otro. Algunos ejemplos contemporáneos. Estos son los datos del Banco Mundial de este año. Un solo ejemplo aquí, desigualdad de género en el campo laboral. En el mundo hay 8 billones de personas en este momento. De esos, 2.4 billones de mujeres específicamente. Si tomamos en cuenta que de esos 8 billones, 4 son mujeres aproximadamente, ¿no? La mitad, más de la mitad de las mujeres en el mundo no tienen los mismos derechos económicos que los hombres todavía. Por ejemplo, en 86 países del mundo todavía hay restricciones laborales hacia la mujer, que hay trabajos a los cuales no se les permite a la mujer acceder. En 95 países no hay ninguna ley que le garantice el mismo pago a una mujer que a un hombre. Es decir, que en esos países es totalmente legal pagarle más a un hombre por hacer el mismo trabajo que una mujer. En el 2021, 23 países reformaron las leyes para ir mejorando poco a poco esta situación.
El Medio Oriente y los países tanto del norte de África como el resto del continente son los que han presentado mayor mejoría, pero siguen siendo los países que están más atrasados en igualdad laboral con respecto a otras regiones del mundo. Un ejemplo un poco distinto tiene que ver con desigualdades sociales en el plano educativo. Ahora, en general, a nivel global, también son las niñas quienes reciben menos educación que los niños, ¿no? Y supongo que ustedes han visto en las noticias ejemplos de países donde se le prohíbe a las niñas acceder a la misma educación que a los niños. Pero en Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno muy curioso que es totalmente lo opuesto. Y es que a nivel universitario, en Estados Unidos, más de la mitad de los estudiantes universitarios, casi el 60%, son mujeres. Y esa brecha sigue aumentando. Y no solo hay más mujeres que estudian en las universidades, sino que tienen una mayor tasa de graduación que los hombres. Es decir, que los hombres, y eso es una tendencia que hemos visto ya durante varios años y que no esperamos que se frenen todavía, es que los hombres están abandonando la educación universitaria, ¿no? En ese sentido, la desigualdad es en la otra dirección. Le está yendo mejor a las mujeres en la universidad que a los hombres. Sin embargo, también si vemos la principal explicación de por qué esto es así, es porque se entiende que en la sociedad actual en Estados Unidos los hombres tienen más oportunidades de empleo que no requieren un título universitario. Pueden ser carreras militares, por ejemplo, que siguen siendo dominadas por hombres, o carreras técnicas, ¿no? Si pensamos, hay carreras técnicas como de estética que tienden a ser cumplidas principalmente por mujeres, pero hay más oportunidad en carreras computacionales o mecánicas, etcétera, que tienden a atraer más hombres, ¿no? Como que ellos tienen más oportunidades de conseguir un buen trabajo, electricista, fontanería, etcétera, que no requiere un título universitario. Ok, y para concluir, vamos aumentando un nivel más para hablar ahora no solo de diferentes roles de género o desigualdad de género, sino ya violencia de género, ¿no? Y la violencia de género se da cuando estas ideas culturalmente construidas sobre sus géneros, sus roles y los estatus de los géneros permiten la violencia en contra del género, o en algunos casos los géneros, que son considerados como inferiores. Un ejemplo aquí de violencia de género a nivel global, estos son datos actualizados también del Banco Mundial, el 35% de las mujeres del mundo han experimentado violencia sexual. El 38% de los asesinatos de mujeres los cometen sus parejas románticas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los datos de asesinatos de hombres, bueno, sabemos que se asesinan más hombres que mujeres en el mundo, año tras año. Y la mayoría de los asesinatos de los hombres son cometidos por otros hombres, ¿no? Y por diversas razones que no tienen que ver con celos o control a nivel de pareja íntima, de pareja romántica, ¿no? En cambio, las mujeres que sí son asesinadas en el mundo, la mayoría son asesinadas por hombres, no por otras mujeres, y de esas, el 38% específicamente por su pareja romántica, ¿no? La otra cara de la moneda aquí es que sabemos que la violencia doméstica, la violencia sexual, se da más de hombres a mujeres, ¿no? Eso no significa, sin embargo, que no hayan hombres que son víctimas también de violencia doméstica y de violencia sexual por parte de sus parejas románticas, pero esos datos son más incompletos. Y son más incompletos, de nuevo, por razones ideológicas sobre los géneros, ¿no? Se considera que un hombre no puede ser violentado de esa forma o
los hombres no se sienten cómodos admitiendo que han sufrido ese tipo de violencia porque no se considera algo masculino, ¿no? En esa forma están siendo también dañados o heridos por una ideología que de nuevo le otorga roles y comportamientos y un estatus y una visión muy rígida a cada género. Las buenas noticias es que como todo lo demás que es cultural y construido o inventado por el ser humano, puede cambiar y lo podemos cambiar nosotros día a día con nuestras acciones. Bueno, como siempre, si tienen alguna pregunta sobre esta unidad, pueden enviarme un correo o escribirla en el foro de dudas.